gustaría introducir a quien va a moderar este momento, que es el magíster Elí Barraza, que es rector de la Universidad Reformada en Colombia. Y además es contador público, tiene su máster es en Administración en Gestión Educativa y además tiene otro máster en lo que es Administración de Empresas. Y adicionalmente, y muy rapidito, si bien tienen sus antecedentes en las carpetas, y además fue recientemente elegido como rector convocante de la Mesa Regional de la Plataforma de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina. Así que, hecha esa introducción, lo dejo todo en tus manos, Elí. Gracias, Humberto. Esta mañana tuvimos unas riquísimas presentaciones en torno al tema de finanzas sostenibles. Y ahora en la tarde vamos a referirnos específicamente a la parte que corresponde trabajo digno. Y en él estaremos estudiando fundamentalmente el futuro del trabajo y sistemas de protección social. Tenemos 3 ponentes para esta tarde. Vamos a comenzar con Juan Martín Moreno, del Banco Mundial. Tendremos también a Alejandro Ramos Martínez, economista del BID, y posteriormente a Nicolás Meyer, subsecretario de las Naciones Social de las Naciones Unidas. Vamos a comenzar con Juan Martín, los sistemas de protección social y los nuevos escenarios de América Latina y del Caribe. Juan Martín es un economista senior de protección social para América Latina en el Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial. Actualmente es el gerente del proyecto de protección de niños y adolescentes orientado a cerrar las brechas de cobertura de la asignación universal por hijo, implementado por ANSES y MDS. Gerencia además proyectos de empleo y capacitación laboral de jóvenes en el Caribe. Anteriormente trabajó durante 10 años en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina en tareas de análisis e investigación en las Secretarías de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría en Economía e Historia Económica en London y una maestría en Economía en la Universidad de Pompeu. Vamos a escuchar entonces a Juan Martín Moreno en este momento. Muchas gracias. ¿Se escucha el micrófono? ¿Se escucha? Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Cristina, cuando me contó de este desafío. Me pareció súper interesante porque este no es un tema que nosotros nos dedicamos todo el día a pensar lo futuro de la protección social, pero estamos todo el día subidos a la máquina y haciendo cosas y nos damos cuenta que hay cosas que están cambiando. Una de las ventajas que siempre el Banco Mundial destaca es que al estar en todo el mundo además tiene conocimiento compartido de lo que está pasando en otras regiones, especialmente yo trabajo en América Latina, pero evidentemente las cosas que estén... Okay. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno. No dije nada interesante hasta acá, así que no importa, no lo voy a repetir. Era solamente diplomacia de introducción. No, el punto es que el desafío me pareció sumamente interesante y lo que también es cierto es que dentro del banco hay una gran interrogante sobre qué es lo que va a pasar con la protección social. Y las distintas regiones y la gente que trabaja para mirar esto de manera global piensa permanentemente qué va a pasar. Entonces, lo que trato de hacer aquí no es claramente decir qué es lo que hay que hacer. La verdad, yo tampoco lo sé y la verdad que si alguien viniese a decírselo, desconfíen. Pero sí lo que queremos hacer es tratar de invitarlos a pensar sobre qué es lo que pasó y qué es lo que podría pasar. Porque la verdad es que hoy existe, yo no me voy a meter directamente sobre el cambio tecnológico en el mercado de trabajo, porque evidentemente no es mi tema aquí, pero es inevitable si uno va a pensar en el sistema de protección social, que
¿Qué es lo que está pasando con estos cambios tecnológicos y qué es lo que podría pasar con la protección social dado eso? Déjenme empezar de manera directa, así puedo llegar con los 15 minutos que me pidieron, a ver si dejamos espacio para las preguntas. La presentación tiene 3 partes. ¿Qué pasaba en el pasado? Algunos debates son medianamente perimidos. ¿Qué pasó en los últimos 15 años? ¿Y qué podría estar pasando a futuro? Especialmente dentro del debate del pasado, estos son los debates que hace 15 años se discutían y creo que a la evidencia que les voy a mostrar creo que ha saldado cualquiera de las interrogantes que si uno hace 15 años se ponía a pensar el futuro de la protección social, decía, ¿y puede ir por acá o por acá? Bueno, creo que los últimos 15 años nos dan una evidencia de que lo que podía ser un debate en ese momento hoy ya es una realidad. Después voy a hacer referencia a 2 tipos de programas que son claramente las estrellas de los últimos 15 años, los programas de transferencia condicionada de ingreso y las pensiones no contributivas. Y respecto al futuro, voy a tocar muy lateralmente el cambio tecnológico, pero quiero especialmente pensar y no decir qué es lo que va a pasar. Primer punto. Si uno se paraba en el siglo XIX, había un camino. Y después de la posguerra apareció un segundo. Ese señor que están ahí, que ven ahí, es Otto von Bismarck, que es en ese momento era Prusia. Fue quien... hay miles de explicaciones de la imposición de los sistemas contributivos. Una de las que a mí más me gusta utilizar es el riesgo del avance del socialismo. En ese contexto nacen los modelos contributivos que ahora vamos a ver cómo se expanden por el mundo. En la posguerra aparece una alternativa. El informe Beveridge de la posguerra es el que crea los sistemas no contributivos. Entonces, uno podría pensar que en el mundo el debate pasaba por sistemas contributivos o no contributivos. Y miren cómo resultó el debate. Parece que todos los países se inclinaron por el sistema bismarckiano, quizás porque llegó antes, quizás porque les convino más, quizás por un efecto imitación, y en esto instituciones como el BID, el Banco Mundial, son bastante responsables de la diseminación de los modelos y la replicación de modelos parecidos en los países vecinos a la hora de pensar la política. Claramente el azul domina el mapa, los amarillos son muy pocos y los rojos, bueno, son modelos híbridos más recientes. Ahora, esto es, yo no sé si se llega a ver desde atrás, pero lo que trata de mostrar son las distintas oleadas que hubo tanto de procesos como de formas de financiamiento. Lo que ustedes ven aquí, en estos cuadrados amarillos, si quieren, el desarrollo de los sistemas de pensiones, de jubilaciones y pensiones. Los cuadrados amarillos son programas contributivos, mientras que lo que ven es que más recientemente los verdes, que son los de asistencia social o no contributivos, fueron los que dominaron. Le hace los modelos que se desarrollaban hace 100 años, o que se venían desarrollando desde hace 100 años, eran modelos contributivos. Eso claramente ha estado siendo, no reemplazado, pero sí complementado por modelos no contributivos. Y lo que ven aquí abajo es, si quieren, grandes eslogan para determinar cada una de las décadas o de los periodos, que si uno los piensa están fuertemente asociados a los ciclos económicos. Esta es la posguerra, los estados de bienestar. Este es un periodo denominado prácticas clientelistas. En la década de los 90 hay reformas neoliberales y a partir de los 2000 lo que se observa son inclusión social como el paradigma que empuja la aparición de asistencia social que complementan los sistemas contributivos, especialmente en América Latina, donde este estado de bienestar es un estado de bienestar truncado, donde nunca llega a ser lo que los países centrales. Entonces, ante la imposibilidad de completar la promesa del sistema de protección social y contributivo, lo que hay es una complementación a partir de la asistencia social. Entonces los sistemas se empiezan a poner complejos. Y esta es una manera que tenemos internamente de organizar qué es todo lo que hay en función de las necesidades que hay. En grandes rasgos, uno podría pensar que todo lo que está en verde son todas las intervenciones asociadas con las oportunidades en las distintas etapas del ciclo vital, mientras que las azules
en general son las de origen contributivo, si quieren. Los distintos países tienen distintas conformaciones. Argentina tiene jubilaciones, pensiones para las personas de más de 60 a 65, tiene programas de asignaciones familiares para los menores de 18, tiene programas de desempleo para las personas en edad activa, todos esos programas contributivos. Tiene una expansión muy fuerte de los sistemas no contributivos, pero hay muchos países que su punto de partida no es el de la Argentina, con todos estos sistemas. En algunos casos, a veces solamente tienen jubilaciones y pensiones como modelos contributivos, solamente para los asalariados. Entonces, la verdad es que acá la composición de cada una de estas intervenciones por país varía grandemente porque depende de los orígenes y la forma en que se fueron desarrollando y el momento en el que comenzaron, han conformado sistemas que a veces se hablan más y a veces se hablan menos y funcionan como silos estancos y no como un sistema, por lo menos no integrado. ¿Qué pasó recientemente? Bueno, los economistas lo llaman el commodity supercycle. Lo que claramente sucedió es, o donde estamos hoy claramente es al final de un ciclo de boom, donde hubo muchísimo crecimiento, una reducción de la desigualdad, donde la intervención de estos programas explica en parte la reducción de la desigualdad. No todo es el sector privado. Hay muchos países, hay muchos informes del banco que dicen cosas del estilo como cuando la prosperidad no es compartida. Países que crecieron mucho y la pobreza no baja, la desigualdad no baja, porque no tienen ninguna política de intervención que facilite ese derrame del crecimiento hacia las reducciones de pobreza o de la desigualdad. Entonces, en este contexto, lo que se observa es una expansión en varias ondas de programas de transferencia condicionada de ingresos. Originalmente los pioneros es el programa mexicano Oportunidades. Después podemos discutir cada uno de los países porque esta es una clasificación y como cualquier clasificación es arbitraria. Entonces uno podría discutir que en realidad en Argentina no era la asignación familiar, la asignación universal por hijo, sino que era el programa Jefes. Bueno, son discusiones, pero en esta clasificación tratamos de poner las distintas olas de expansión de los programas. Uno podría discutir que el Bolsa Familia antes era el Bolsa Escola, es válido. Ahí está. Uno podría discutir que el Solidaridad antes, ahora se llama Progresando Unidos. Lo cierto es que en toda la región se observa la expansión de estos programas en distintas oleadas, pero lo que claramente le está sucediendo es que además de la necesidad de expandir o de complementar los sistemas contributivos, hay un efecto de imitación muy grande. Y digo, de eso, muchos de los que trabajamos en organismos vivimos de eso. Hay eventos de compartir conocimiento, de transmisión de conocimiento, de compartir de cómo se hace. Y muchas veces uno lo que encuentra es el sistema de focalización de un programa. Digo, el sistema de focalización dominicano es igual al sistema de focalización colombiano. Y así sucesivamente. Y uno puede pensar en prácticas así que son replicadas. Perdón. Uy. ¿Puedo volver? Eso, gracias. Uno más. No anda muy bien esto y a veces se pasa todo. Pasa de a 5. Pasa uno más. Uno más. Las pensiones no contributivas, la verdad es que las estrellas por innovación, por lo que hacían, que eran transferencias condicionadas a los hogares pobres para que sus hijos fuesen a la escuela o a los controles sanitarios como una manera de fortalecer el capital humano y evitar los círculos intergeneracionales de la pobreza, es el tema más debatido. Es el tema en muchos casos más polémico. Los países más conservadores tienen muchas críticas a este tipo de porque generan desaliento, por lo que fuera, pero la verdad es que en términos presupuestarios pesan poco y nada, o sea, relativo a sistemas contributivos más viejos donde realmente la cobertura y la adecuación de los beneficios es mucho más alta. La expansión de la cobertura previsional en términos presupuestarios es mucho más relevante. Esta es, si quieren, la misma línea de tiempo de cómo fueron expandiéndose en los distintos países los programas de no contributivos. Entonces, ¿recuerdan la primera filmina donde estaba la bifurcación de Bismarck o Beveridge? Bueno, claramente los sistemas contributivos se expandieron por todo el mundo.
Ahora, cuando uno piensa cuál fue la expansión de los últimos 15 años, fue claramente no contributiva, ya sea por los programas de transferencia condicionada o por las pensiones no contributivas. En ambos casos, claramente lo que estaba mostrando es que ese estado de bienestar truncado no estaba encontrando una solución y tenía que buscar alternativas de la asistencia social no contributiva para complementar lo que el otro sistema no podía hacer y estaba de manera incompleta. Esto es cómo evolucionó el gasto en los distintos países. Lo que ven es que Argentina empieza la asistencia, en términos agregados, en el 2000 se gastaba 0,4% del PBI y hoy se gasta 1,2% del PBI. No sé si ustedes, alguno tiene en la cabeza cuál es. Claramente estamos en Argentina, pero no es un público exclusivamente argentino. El sistema de pensiones argentino gasta en el sistema nacional 9,5% de su Producto Bruto. Y si uno le agrega además las provincias, es el 11,2%. O sea, estos programas gastan eventualmente una décima parte, los programas de asistencia social no contributivos, una décima parte de los programas, por lo menos en el caso argentino, de los programas contributivos. Entonces, si bien hay una expansión, en términos presupuestarios tampoco es alarmante. Sí, claramente es lo que creció más rápido. Entonces hay que pensar en términos de cuál fue la intervención, pero no necesariamente de cuál fue el compromiso futuro. Los macroeconomistas del banco lo que dicen es, no está mal tener déficit público, el problema es que en las buenas, si uno ajusta los ingresos, el salto del ingreso temporario como si fuese permanente, después cuando viene la baja del ciclo, lo que te queda es un gasto inamovible que te genera un déficit muy fuerte. Él argumenta que, por ejemplo, Uruguay, o no lo dice tan claramente en el caso de Argentina, pero son países que ajustaron su gasto como si el salto del ingreso hubiese sido permanente, en realidad fue temporario. Y entonces ahora lo que encuentran son la necesidad de revisar esas estructuras de gastos. Y a futuro, bueno, básicamente lo que quienes miran esto dicen, mira, megatrends que te digan claramente que lo que está pasando no hay. Esta es alguno de las cosas probablemente más, de los hechos estilizados más claros que hay. Hay una baja en la participación del trabajo en el producto y eso sucede al mismo tiempo que hay un empeoramiento aumento de la desigualdad. No quiero decir que sea ni causa ni consecuencia, las dos cosas suceden al mismo tiempo. Estos países en general son países OECD, G20, está Argentina por ahí está Argentina. Pero entonces, lo que hay, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque si no, no me va el tiempo, hay un debate alrededor. Y entonces algunos dicen que esto es temporario, otros que es permanente, otros que se debe a la acumulación de capital, otros que se debe... Perdón, volvé. Pasarlo todo junto, todo el slide. Este es, después lo van a tener, las distintas partes del debate dicen estas cosas. Ahora, yo no me voy a meter en eso, este no es mi tema, pero pasa al siguiente, por favor. Lo cierto es que, sea lo que sea, claramente no es igual a todo el mundo. Estos son los distintos países, todos los países del mundo, ordenados por su PBI per cápita, y esta es, si quieren, las modalidades de empleo. Esto es empleo, si quieren, agrícola asalariado. Esto es empleo no agrícola asalariado. Esto es trabajo por cuenta trabajo no remunerado y esto es trabajo por cuenta propia. Ven que a medida que aumenta el PBI per cápita de los países, aumenta mucho más el empleo asalariado no agrícola. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del impacto del cambio tecnológico en los mercados de trabajo? Esto es una cosa completamente desigual porque los países son completamente desiguales. Entonces, ese debate que se da para los países centrales... vengo muy bien. 5 segundos, 5 minutos. 5 minutos. vengo muy bien entonces, gracias. Entonces, cualquier cosa que estemos pensando de cómo va a impactar el cambio tecnológico en el mercado de trabajo en los países, es una cosa completamente desigual. No en todos lados va a ser igual. Porque los países claramente tienen estructuras de desarrollo y de empleo distintos. Y ahora lo que voy a tratar de... Estas son todas filminas que le robé a gente que critica mucho los sistemas contributivos, que dicen que en realidad su existencia solo se explica por la persistencia de las instituciones y la dificultad que tienen para cambiarlas, ¿sí? Si tuvieran un modelo mucho mejor ya lo habrían cambiado. La verdad es que sacarlas, si no tengo una alternativa, en general estas instituciones generan mucha resistencia al cambio.
Y lo que hay además es un efecto contagio muy grande. Es mucho más fácil que un país adopte una institución, más allá de que le sirva o no, que la saque. Esto lo que está tratando de mostrar es que si uno mira en qué año cada uno de los países adoptó un sistema de pensiones, según el grado de envejecimiento relativo que tenía, lo que observa es que hay un amontonamiento aquí. Esto es África. África, a partir de la década del 60, empezó a implementar todos estos sistemas de pensiones contributivas. Entonces hoy lo que estamos diciendo es, una es, claramente los mercados de trabajo son distintos, con lo cual probablemente estas instituciones no eran necesariamente las mejores, dadas las condiciones de cada uno de esos países. Segundo es, sacarlas es muy costoso. Y lo que uno ve cuando mira la historia larga de las contribuciones es que en general son crecientes, tienden a subir, no a bajar. Entonces son instituciones que además de persistir, tienden a ser cada vez más grandes. Hay toda una teoría de Alberto Alesina sobre la economía política de las instituciones, de que los jubilados votan y entonces siempre votan por una redistribución más grande para ellos, lo cual a su vez genera, se murió el video, genera una demanda más fuerte sobre la sociedad, que también genera esto. Que la tasa de contribución por los países varía grandemente. Italia, que es lo que les contaba recién de Alberto Alesina, lo que mira es esto, es uno de los que tiene la tasa de contribución más alta. Entonces, los países son distintos, los países en general usan el mismo sistema, pero después le generan cargas distintas a la sociedad y coberturas distintas. En el caso de América Latina, este estado de bienestar truncado se complementó con la expansión de la asistencia social, que claramente no utiliza las contribuciones para financiarse. Y este es el último slide, así que creo que llegué bien con el tiempo. Y acá es donde trato de... Perfecto. El segundo round. Trato de poner sobre la mesa temas para la discusión, o a ver si motivo las preguntas o lo que genere debate. En el periodo de crecimiento en América Latina, lo que se ve es la expansión de los sistemas no contributivos. O sea, Argentina, Uruguay, Cuba son los pioneros en los sistemas contributivos de pensiones, pero cuando hubo fuertes periodos de crecimiento, o sea, cuando había recursos para financiarlos, las expansiones no fueron contributivas, fueron no contributivas. Ese es el contexto donde vivimos. Entonces, la primera bifurcación de Beveridge o Bismarck y este debate que parecía estar saldado, claramente la evidencia parecería estar mostrando que si el futuro de los sistemas de protección social va hacia algún lado, va hacia los modelos no contributivos, o por lo menos cuando se pudo, se expandió no contributivamente, especialmente en estados de bienestar truncado como los de América Latina. Segundo es, también se observa una baja en la participación laboral. Ahora, evidentemente, ese proceso, si es que lo hubiera, porque la verdad es que la evidencia pareciera ser recién inicial, no está confirmado, pero claramente lo que generaría es un impacto menor para esos son los low income countries, middle income countries, high income countries. Es claramente un debate quizás de las economías centrales, este tema del cambio tecnológico. Para que el cambio tecnológico, los robots reemplacen a los puestos de trabajo, hay que invertir en robots. Y los contextos latinoamericanos en los que estamos, claramente lo que pareciera haber es un estancamiento, porque claramente el commodity supercycle se acabó. Entonces, las economías más asociadas a China claramente no están en esta parte del ciclo. No me queda entonces del todo claro hasta dónde las economías latinoamericanas van a evidenciar este cambio muy fuertemente. Pero la pregunta entonces es, ¿se acabaron los sistemas contributivos? Eso es un poco lo que me parece más relevante para pensar la protección social a futuro. Y entonces ahí hay posibles escenarios. El primero es, Bill Gates lo que dijo es, bueno, si los robots van a reemplazar a las personas, ¿por qué no le cobramos impuestos a los robots? Bueno, si hacemos eso, en el fondo lo que estamos haciendo es generando un modelo beberichiano, donde se cobran impuestos y se financian los gastos de la protección social a partir de impuestos generales. Pero entonces cuando uno le cobra un impuesto a un robot, no le cobra un impuesto a una persona. Entonces uno financia
la asistencia social no contributiva a partir de cobrarle a los robots. Ahora, muy lindo para las economías industriales, pero para las economías que se están transformando en servicios, pero que nunca llegaron a la industrialización, Djibouti, Paraguay, casos extremos donde no me queda claro que esta tendencia vaya a ser generalizada y para todos los países. La otra es pensar en una cosa que está muy de moda, que es, bueno, ok, y en las economías que no son industriales, la uberización del mercado de trabajo generaría este famoso terror, pánico de que se destruyan los puestos de trabajo y sean reemplazados por la tecnología, especialmente la tecnología digital. Uber lo que hace es recorta la diferencia que hay entre el productor y el consumidor. Entonces, básicamente lo que hace es elimina el intermediario, elimina la regulación. La protección social, especialmente la contributiva, es gran parte de lo que explica esa intermediación. Entonces, la uberización del mercado de trabajo, ¿qué generaría? Que el productor gane más, el consumidor pague menos, a costo de que no haya Estado, por ejemplo. Bueno, eso es cierto que uno podría pensar es el fin del modelo contributivo, pero también es el fin del modelo webericiano, porque en esa intermediación no solo se cobran contribuciones a la seguridad social contributiva, se cobran impuestos. Entonces, los modelos uberizaciones que eliminen los impuestos, eliminan todos los modelos webericianos y bismarckianos. Entonces, no me queda del todo claro que la uberización sea el futuro. Hay un montón de iniciativas piloto pequeñas en ciudades y países sobre el modelo de ingreso universal básico. Me parece que es una opción, están todos piloteándolo y viendo qué es lo que pasa, en general en los países centrales. Es una opción, nuestros colegas del BID dicen que sí, que el futuro del mercado de trabajo y las pensiones para América Latina son modelos de renta básica. La discusión es cuánto de eso se usa para hacer la redistribución de ingresos. No está claro que ese sea un instrumento para eso. Y el último punto es que si no estamos ante un proceso de destrucción masiva de puestos de trabajo por el cambio tecnológico y estamos frente a un proceso de, pueden llamarlo reconversión productiva, destrucción creativa a la Schumpeter, que es, estamos cambiando de un paradigma al otro, sí, hay puestos que se van a destruir por el cambio tecnológico, hay puestos que se van a crear por el cambio tecnológico, con lo cual no me queda del todo claro que el resultado neto de este proceso de cambio sea la destrucción de los puestos de trabajo, con lo cual, si esto sucediera, es alguna luz de esperanza para los modelos contributivos que puedan seguir financiándose sobre, vinculando los sistemas de protección social y su financiamiento con el mundo del trabajo. Gracias. Gracias, Juan Martín, por esta exposición. Vamos ahora a pasar a Alejandro Ramos Martínez. Yo lo que voy a hacer es presentar una revista que publicamos este año y que está totalmente sintonizada con varias de las cosas que mencionó Juan Martín acá. La revista se llama Robotlución. Acá tengo una copia que pueden verla por ahí, la pueden bajar desde el sitio web del banco, desde el sitio web de nuestro instituto. Y esta revista simplemente lo que hace es recoger en 21 artículos algunas de las temáticas que Juan Martín mencionó acá. Si este es un problema de los países centrales o no, si también América Latina está involucrada en esto, qué sabemos de esto, cuán robustas son las investigaciones que hay, etcétera. Yo lo que he hecho es simplemente una presentación en la cual toco los temas de la revista que me parecen los más importantes. No voy a entrar en las discusiones a fondo porque es imposible, digamos, y lo he articulado en 4 partes, digamos. Lo primero es que hay un problema central de la métrica de esto. La verdad que poca gente sabe realmente con las investigaciones que se han hecho si efectivamente la automatización, los procesos de automatización del trabajo van a implicar la destrucción neta de puestos de trabajo o no. Y esto en realidad, el artículo, digamos, por el que hay que comenzar, porque es el que está más en la bibliografía, es un trabajo del año 2013 de 2 investigadores de la Universidad de Oxford que se llaman Frey y Osborne,
ellos hicieron, digamos, estos son investigaciones de los economistas laborales, y estos son ejercicios de proyección, digamos, de cuán vulnerables pueden ser las estructuras ocupacionales actualmente existentes a la posible automatización. Y en general las metodologías de esto lo que consisten es en grandes trabajos sobre las clasificaciones ocupacionales y con expertos en automatización diciéndoles si esa ocupación puede ser automatizable o no en las próximas 2 décadas. Según Frey y Osborne, que son los datos, digamos, por los que todo mundo que entra a esta literatura choca, y el punto central es, en Estados Unidos, dicen Frey y Osborne en el 2013, 47% de las ocupaciones son pasibles de automatización en los próximos 20 años. Terror, pánico, digamos. La mitad de las ocupaciones va a ser sustituida por robots, vienen los robots parchando, etcétera, etcétera. Es una metodología que ellos aplicaron y le dieron esos resultados. Rápidamente, digamos, en el mundo competitivo de la academia de los países centrales, McKinsey y OECD hicieron una investigación que es más, en cierto sentido, más sofisticada. Digamos, ¿por qué? Porque en realidad Frey y Osborne lo que hacen es utilizar el concepto general de ocupación, y en realidad estos otros trabajos, tanto el de OECD como el de McKinsey, lo que hacen es desagregar las ocupaciones en tareas. Y entonces el número, que este es el número sacado del trabajo de OECD, es distinto, digamos. No se trata de que toda una ocupación es automatizable, son algunas de las tareas que son automatizables. Entonces, un ejercicio más elaborado, digamos, de desagregación, les da este número, que es en aproximadamente un 60% de las ocupaciones hoy existentes en Estados Unidos, el 30% de las tareas sería automatizable en los próximos 20 años. Esto ya hace, digamos, una diferencia con el número del 47%, que es la mitad de las ocupaciones va a desaparecer en los próximos 20 años. Esto en realidad es una gradación, aquí solo está un número promedio, digamos, en realidad el número comparable con el de Frey y Osborne es un 9%, digamos. Hay, para 9% de las ocupaciones, 100% de las tareas serían automatizables en los próximos 20 años. Y los números de OECD y McKinsey son similares. Otra vertiente de esto es los estudios que tienen que ver más con algo que para nosotros, digamos, es ya evidente, y ahí van los números rápidamente, digamos, es la transformación que está sufriendo el mercado laboral. Los bibliotecarios ya no existen, los agentes de viajes no existen porque existen las plataformas, los programadores sí existen, se multiplicaron por 142, los que hacen redes sociales, los que hacen Big Data, etcétera. Digamos, estamos viendo una feroz transformación de las estructuras ocupacionales influidas por la aplicación de las nuevas tecnologías. O sea, la desocupación de cuello blanco en realidad es la ocupación de otros cuellos blancos, en realidad, de otra naturaleza. Solo que a una velocidad posiblemente más rápida que la que había ocurrido en otros procesos similares. Estos son los resultados que están en la revista de un trabajo hecho en la Universidad de Montevideo por dos investigadores que son Zunino y Aboal, que aplicaron la metodología de Frey y Osborne al caso de Argentina y Uruguay y lo desagregaron por sectores económicos y luego por niveles de ocupación. Y entonces se encuentran cifras sí, preocupantes, digamos, similares a las que encuentran Frey y Osborne, incluso para, por ejemplo, en agricultura, 62%, 63% de las ocupaciones, de acuerdo a los clasificadores argentinos, utilizando la metodología de Frey y Osborne, serían automatizables en las próximas 2 décadas. La otra versión de ellos, de Aboal y Zunino, es el tema también, el nivel educativo y la vulnerabilidad a la automatización. Es lo que uno pensaría, digamos, con un nivel educativo en primaria, un 70% de esas ocupaciones que solo requieren primaria serían automatizables. Y evidentemente cuando llegas a la universidad completa, las cifras disminuyen. Aunque, por ejemplo, para Argentina ellos calculan alrededor de 40%, para Uruguay un 30%. Bien, este tema de las métricas es una pregunta abierta como la que hacía Juan ahora. En mi opinión, si ustedes me preguntan a mí, por lo poco que he leído de esto, no son resultados robustos en ningún sentido, son ejercicios de proyección, es un tema abierto, completamente, digamos.
y que está comenzando a estudiarse. El mérito de estos autores, me parece a mí, es instalar el debate. Es un debate que efectivamente hay que instalarlo, metodológicamente todavía no existen las herramientas para saber de qué estamos hablando con precisión. Otra vertiente digamos, de lo que sería estos nuevos desarrollos tecnológicos, básicamente derivados del avance de las nuevas tecnologías en nuevas formas, digamos, es una cosa que es interesante y es las nuevas formas, digamos, hace 15 o 20 años hablábamos de las cadenas globales de valor, digamos, yo soy economista de comercio, el INTAL se dedica sobre todas estas cosas, la jerga, digamos, era la cadena global de valor, digamos, esa deslocalización de empresas, sobre todo en Asia, y esas corrientes, esos flujos de comercio generados por ese uso óptimo, digamos, de distintos mercados laborales, con una gran movilidad de partes y piezas, etcétera. Bueno, otra vertiente de esta discusión es que en realidad estos procesos se están revirtiendo en algún grado. Frey y Osborne en otro artículo hacen una encuesta a las empresas multinacionales más importantes del mundo y encuentran esa cifra que está ahí. A Frey y Osborne le contestaron que el 72% de las empresas multinacionales le dijeron que estaban pensando en algún proceso de relocalización de las actividades que tenían en otros países, digamos, vuelta a Europa, vuelta a Estados Unidos de un montón de actividades industriales que se habían ido a los países, digamos, en desarrollo. Ahí, a ver, más de uno habrá visto la noticia del Financial Times, Adidas tiene ahora una planta piloto en el centro de Alemania, donde produce todo con robots, produce los zapatos que producía en Indonesia. Ese sería el ejemplo, digamos, piloto. Ese es otro que es muy citado en la literatura, que está ligado a una tecnología especial que es la impresión 3D, la construcción de una turbina que se hacía en estas redes, digamos, deslocalizadas en 20 países, las piezas venían de 20 países, ahora se imprime en una fábrica en Estados Unidos, con, digamos, esta tecnología de impresión en 3 dimensiones. Un caso que es interesante en la revista es un artículo econométrico donde, digamos, los autores lo que hacen es preguntarse qué ocurre con la industria automotriz y los robots. Y hacen un estudio, son 2 investigadores de la Universidad de Buenos Aires, hacen un estudio en el cual ven a Alemania, China y Estados Unidos, la industria automotriz, y qué impacto tiene la robotización sobre el comercio. Digamos, a los economistas de comercio la pregunta no son los sistemas de seguridad social, sino si el comercio se cae o no. Entonces, esto, en esa línea, lo que encuentra es que en esos países, creo que es para hicieron una serie de 10 años, encuentra que no, que el incremento de la robotización más bien incrementó el comercio, pero lo que encuentra es que hay un gran efecto de productividad, en el sentido de que lo que se hizo no fue para sustituir trabajo, sino porque había una creciente demanda y entonces los robots, la demanda de robots no era para sustituir trabajo, sino para aumentar la producción. O sea, también es contraintuitivo a estas ideas, digamos, de por qué se produce digamos, de los impactos sobre el mercado laboral de este tipo de procesos. En realidad son tecnologías que tienen impactos, multi-impactos, por decirlo de alguna manera. Después hay otra sección, digamos, en la que yo le puse disrupciones a esto, que es una palabra que está de moda, y en realidad son ejemplos de América Latina. Aquí es interesante lo que decía Juan Martín, si América Latina no nos llega a esto. Bueno, hay cosas que llegan, digamos. Aquí, al otro lado del Río de la Plata, digamos, hay ya proyectos piloto y algunos tambos que están robotizados completamente. Ahora, la vertiente de esto, lo que uno ve aquí, no necesariamente es un impacto sobre el mercado laboral neto negativo. Lo que ve más bien son aumentos de productividad muy importantes, digamos. Este caso del tambo uruguayo es eso, un aumento de la productividad del trabajo. En un contexto en que aparentemente no, el mercado de trabajo es muy, digamos, hay poca gente que quiere ordeñar vacas. Construcción, está el caso de una empresa chilena que usa una tecnología alemana para imprimir planchas de hormigón, produce 4 casas en 24 horas. 4 casas de 140 metros cuadrados cada uno. Segundo ejemplo, el caso de los robots empleados para cuidados médicos o para cuidar a personas con ciertas discapacidades. Hay datos en la revista del uso de eso, incluso en América Latina. Transporte, bueno, todos hemos leído en las noticias,
los autos autónomos, Google tiene su proyecto, etcétera, caravanas, autos, aviones, barcos, en realidad es mucho más extenso de lo que la prensa simplemente menciona. Los drones, digamos, después de su terrible uso militar, ahora se comienza a usar usos civiles de los drones, sensorización en la agricultura, también un impresionante aumento de la productividad por eso, mayor, digamos, capacidad de recolectar información sobre las cosechas, etcétera, también en la infraestructura, Internet de las cosas, también conocido, básicamente el impacto de esto que es un mejor manejo, por ejemplo, de los inventarios, de la demanda, digamos, tenés más información, es la explosión de la información, digamos, con mayor cantidad de radares y cosas que te permiten saber cosas que antes no se sabían y que por lo tanto permiten optimizar procesos y disminuir costos. Y hay algunos modelos empresariales nuevos y esas alianzas raras de empresas de dos generaciones o de dos tecnologías. Uber se emparenta con Embraer para hacer taxis voladores, o Mazda con Tesla, que está desarrollando las baterías, digamos, de última generación. Y el último punto, que tal vez pueda ser el más interesante y que va a discusiones que creo que en este ámbito tienen mucho, va a haber bastante interés en esto, y ahí les recomiendo el artículo de Cristina, que es el que cierra justamente la revista, digamos. La pregunta es, digamos, ya lo mencionó Juan también, el impuesto a los robots, la renta básica universal, un salario complementario, reducción de la jornada laboral, pero más allá de eso, digamos, me parece, y este es el título en realidad de toda esta sección, lo que llamamos en la revista el contrato social tecnológico. Es decir, en realidad instalar esta discusión, para lo que sirve me parece a mí, es para discutir estratégicamente sobre estos problemas, digamos, en términos de cuál es la economía política de esto en un futuro, digamos, mediano y lejano, pero que es una discusión que efectivamente tiene que comenzar a darse ya, y en la que posiblemente vamos a estar divididos por puntos de vista distintos, como es usual entre los seres humanos. Ahí también otra cosa que se resalta es los impactos de estas nuevas tecnologías también en el mercado laboral, pero visto en su fase micro, sobre las habilidades de las personas. Alguna gente lo que te dice es que, digamos, con las viejas tecnologías lo que contaba era el STEM ese de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y quizás nueva oleada tecnológica, paradójicamente lo que permita es valorizar otras habilidades de los seres humanos que son más bien de tipo social, técnico, ejecutivo, la creatividad. ¿Por qué? Porque en el fondo todo lo que hacen estas tecnologías es, gracias al desarrollo de la velocidad de procesamiento, etcétera, me quedan 5 minutos, pero llego. Al aumentar esa velocidad de procesamiento, lo que ha ocurrido con los procesos es la posibilidad de automatización, que es lo que implica. Digamos, la automatización no es nueva, la revolución industrial nació con la automatización, el telar mecánico, digamos, fue la primera forma de automatización, pero en procesos que eran estrictamente rutinarios, muy estables, digamos, donde la máquina podía hacer esa tarea rutinaria sin ningún shock externo. El crecimiento de la posibilidad de procesar información es el que permite usar estos algoritmos nuevos que son más, digamos, tienen una mayor rango de variabilidad, y entonces esos robots inteligentes en realidad lo que tienen son rangos mayores de ejecución de tareas parecidas a las nuestras. Nosotros tenemos mayor capacidad de procesamiento, digamos, que lo que tenía una máquina automática. Por lo que los robots no tienen es creatividad, capacidad ejecutiva, no se relacionan entre sí, son máquinas, siguen siendo máquinas. Bueno, y esta lámina, bueno, ustedes la imaginarán, digamos, ¿qué hace una región como la nuestra con esos indicadores frente a esta agenda? Y aquí viene lo del contrato social tecnológico. Algunos puntos que se tocan en la revista son la posibilidad de que en las negociaciones laborales el tema de la innovación sea parte de la negociación. Es un punto. Ya lo tocó Juan acá, el tema de las transferencias condicionadas 2.0. ¿Cuál sería el destino de este tipo de políticas a la luz de estas nuevas tecnologías? Gobernanza y Big Data es un tema que ya se ha tocado también desde hace varios años. El tema de las posibilidades de información crecientes y su uso
para un buen gobierno. Y por último, un caso que es para nosotros fundamental, digamos, el impacto de esto sobre la cooperación internacional, la tecnodiplomacia, cómo impacta esto en los acuerdos de integración entre los países, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a disponernos ahora a escuchar a Nicolás Meyer. Bueno, buenas tardes. A mí me toca un poco la bajada a tierra, el duro hoy, lluvioso hoy que tenemos. Soy parte del Ministerio de Desarrollo Social, 7.000 personas trabajando todos los días a nivel nacional por los sectores más desprotegidos. Y les voy a contar un poquito cómo estamos trabajando hoy en la Secretaría de Economía Social. Me gustaría hacerlo rápido para que abrir el diálogo, a ver qué les interesa a ustedes que les contemos. La Secretaría es muy grande, entonces elegí algunas más que contarles los 18 programas que hay, que sería bastante aburrido, contarles algunas ideas claves que tenemos. Siguiente, por favor. No, pasado, son 4, más fácil. Lo primero, economía social en Argentina está en desarrollo social. En Brasil está en trabajo, en México está en trabajo también. Es una decisión que se mire la economía social desde desarrollo social. Tiene dos caras de la moneda, una más positiva y una más negativa. Nos pegan y a mí a veces me molesta y nos complica la vida que nos vean como economía de pobres. Como decir, bueno, che, para la gente más pobre, para los que se cayeron y están ahí, hagan ustedes algo y encuentren alguna forma de que salgan adelante, desarrollo social. Nosotros pensamos que la economía social no es economía de pobres, sino que es un modo de producir, de comercializar, de distribuir, es un modo de pensar la generación de riqueza en el territorio y distribuir esa riqueza. Y algo importante es que hay una apuesta muy grande presupuestaria a la economía social. En concreto es el presupuesto 2016 casi $1 billón. Esto era una presentación para afuera, entonces por eso es en dólares, ¿no? Otra cosa interesante de la Secretaría es que tiene 3 grandes componentes, 3 grandes grupos de programas. Están los programas de transferencia condicionada en economía social. Fue algo medio histórico, que quedaron ahí. Dependía, en el gobierno kirchnerista dependía directo de la ministra, la unidad de ingreso social con trabajo, que era de programas de transferencia, y la nueva gestión decide que esté acompañado, que esté dentro de economía social. Nosotros, bueno, fue un desafío bastante grande y es un desafío bastante grande, pero nos parece que tiene bastante sentido porque es la única forma de pensar la puerta de salida de los planes sociales. O sea, en general cuesta mucho que exista la puerta y la pregunta es, cuando abren esa puerta, ¿qué hay? Nosotros creemos que la economía social es una de las propuestas más claras para los sectores más vulnerados y más excluidos en muchos aspectos, desde su lógica de hábitat, de reproducción social y de su lógica de trabajo. En segundo lugar, tenemos los programas de terminalidad educativa para adultos, de alfabetización digital y de formación técnica. Esto también es importante. El programa FINES, que es el más grande en la Argentina, pero que tiene réplicas en todas las provincias con otros nombres, que es de terminalidad. El Ministerio de Educación es el que paga a los docentes, es el que hace la gestión presupuestaria de los docentes, pero es Desarrollo Social quien lo ejecuta, quien consigue las sedes, quien hace los acuerdos con las provincias y demás. Esto es bastante interesante también porque concebimos que no puede haber desarrollo económico sin procesos de inclusión en cuanto a lo educativo, ¿sí? En desarrollo social consideramos que para poder pensar cómo organizamos la reproducción social y el trabajo, primero la persona tiene que haber un proceso en el cual se haya sentido integrada en los diferentes parámetros de derechos de la sociedad, y eso es la terminalidad, la alfabetización digital, lo cual este año se lanzaron 2 programas que todavía son chicos en la escala nacional. Por ejemplo, el de alfabetización digital llegó a 150.000 personas nada más, pero comparado al 0 que había antes, no había ningún programa de alfabetización, bueno, es algo. Y después el debate enorme que hay a nivel nacional de cuál es la formación para el trabajo que necesitamos y que queremos. Y por último, toda la promoción y el fortalecimiento de la economía social, que es un poco lo que les voy a contar.
cómo lo estamos trabajando. Siguiente. Dentro de la Secretaría, en esto que les contaba de la gama de 18 programas, tenemos 3 estrategias que son prioritarias para nosotros. La primera es el programa Querer y Crear, que se creó el año pasado, solo para provincias. Este año lo creamos para organizaciones de la sociedad civil. Y lo que dijimos, como la lógica que trajimos las personas que estamos hoy a cargo de la gestión, que antes estábamos del otro lado del mostrador y gestionábamos proyectos, fue: dejemos de que las organizaciones tengan que pedir, por un lado, los componentes formativos y los fortalecimientos de lo formativo, por otro, lo productivo, entonces pedían manos a la obra, por otro, piden un expediente para que se les fortalezca en la comercialización. Dejemos que los territorios nos hagan propuestas integrales y estratégicas y como Estado Nacional financiemos junto todo eso que están pidiendo. Entonces, el Querer y Crear te permite en un solo expediente, en un solo proyecto, financiar estratégicamente una cadena de valor en todos sus componentes. Esto que parece bastante obvio, bastante lógico, que es como se planifica cualquier negocio, nunca el Estado tuvo un programa que de manera coordinada y en una sola área podamos acompañar todo el proceso productivo. En segundo lugar, en desarrollo social existe la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, que es una ley nacional, que da microcrédito hace 9 años, ¿sí? Llegando a más de 1 millón de créditos entregados. Nosotros nos damos cuenta que el microcrédito desde el Estado no tiene mucho sentido y que lo que vamos a pasar a ser mucho más fuerte es el mesocrédito. Hay un sector que está atendido por las instituciones de microfinanzas en la Argentina, que es el sector más de emprendedurismo familiar, barrial, popular. Están las unidades productivas que les empieza a ir bien y que el microcrédito les empieza a quedar chico, pero que todavía el sistema bancario formal no los ve como sujetos de crédito, no aplican a las condiciones y características. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar una línea de mesocrédito. Crédito intermedio, que en Argentina, en nuestro caso, va a ir de 60.000 a 150.000 pesos, que hace esa transición. Hubo tantos años de apoyo a la economía social, donde se inyectó tanto dinero, que las que tuvieron suerte y les empezó a ir mejor, nos damos cuenta que todavía no llegan al sistema financiero formal. Te quedan a mitad de camino. Entonces, vamos a trabajar con organizaciones territoriales que van a financiar este mesocrédito. Y en tercer lugar, que es el gran desafío de la comercialización, vamos a ir por la estrategia del compre social. Esto significa buscar cadenas híbridas de sectores públicos y privados que le compren a la economía social dentro de sus compras institucionales, ¿sí? Un poco es salir de la lógica de que las cooperativas, las empresas de economía social tengan que referirse a la RCE o a desarrollo social y que puedan empezar a hablar con las áreas de compras, ¿sí? Por ejemplo, van parques nacionales, compran muchísima indumentaria para todos sus trabajadores, guardaparques en general, y compra botas, camisas, chalecos, sombreros, etc. Y se los compra a el mejor postor privado que haya, lo cual está perfecto, pero la economía social nunca es un actor en esa licitación. Y si es un actor, no le da la espalda, no logra tener los elementos para poder competir. Entonces estamos trabajando muy fuerte en esa mesa de negociación y de intercambio, donde no solo le decimos, por ejemplo, al presidente de Parques Nacionales, por favor, comprarle una cooperativa, son gente que están haciendo un esfuerzo muy grande, sino que acompañamos a la cooperativa para que pueda estar a la altura de todas las normas de licitación pública, que son exigentes. Y en general pedimos que haya algunas excepciones en la norma, pero que no son el corazón de la norma, que no le decimos, bueno, bajen, saquen todas las restricciones para que todos entren. Ese trabajo lo va a hacer desarrollo social, que es lo que consideramos que tiene más riqueza y que genera un vínculo mucho más sustentable y prolongado en el tiempo. Porque el día que esa cooperativa le vendió a Parques Nacionales, le puede seguir vendiendo durante muchos años porque ya entró en esa lógica que tiene el área de compras. Nosotros creemos que ese es como un poco salir del discurso de que no es economía de pobres para pobres, pero cuando decimos, bueno, che, vamos a analizar, vemos economía de pobres para pobres. Entonces la única forma de quebrar ese círculo es que deje de pasar, que empiecen a tener experiencias muy concretas y
y muy, sí, tutoriadas y acompañadas para poder estar en los círculos comerciales más convencionales. Y una cosa más en cuanto al compre social, vamos a dejar de trabajar con ferias y mercados de primer piso, ¿sí? Como Estado Nacional no vamos a trabajar más con la feria de un artesano, un emprendedor en la Plaza del Pueblo, sino que vamos a trabajar con, en este caso, 76 grupos asociativos que se dedican a comercializar en segundo piso, llamamos. Que ellos no producen, sino que la misión de esa organización o de esa empresa social es comprar y conseguir mercado. Es conectar al productor con el consumidor. Y ese es su negocio. Ganan plata haciendo eso. Nosotros vamos a fortalecer esas cadenas que son las que permiten, trabajan muchísimo la calidad del producto, permiten mayor volumen, permiten pensar el país mucho más federalmente y dan muchísimas más oportunidades. Con pocas intervenciones llegan a muchos más productores. Y ese también creemos que es un cambio de paradigma. Necesitamos profesionalizar a la economía social para que haya actores de segundo piso que sean los que realmente apuestan a ese productor, pero no en una lógica micro, tan local y tan pequeña. Siguiente, por favor. ¿Qué desafíos vemos nosotros? Tres cosas fundamentales. En principio, articular entre los ministerios y niveles gubernamentales. Es algo que nadie duda, que todos adherimos fuertemente con alma y corazón, y hay muy pocos proyectos interministeriales, poquísimos. Nos cuesta muchísimo que las agendas de política pública de los diferentes ministerios realmente se coordinen. Hay algunas experiencias que están sucediendo y que vale la pena mirar. Una es el proyecto El futuro está en el monte, que es un proyecto donde intervenimos 6 ministerios, que es un proyecto socioproductivo de envergadura, donde intervienen 3 provincias del noreste argentino, pero es un desafío y hay pocos actores que saben cómo hacerlo. Es pasar de decir que queremos hacerlo a, en concreto, crear las tecnologías sociales, las tecnologías reales y las metodologías para hacerlo. En segundo lugar, consideramos que falta muchísima conectividad y escala. O sea, en economía social nos cuesta encontrar organizaciones que puedan salir de su ámbito superlocal. Asumimos que el desarrollo local y la generación de riqueza local es un beneficio, es un valor y es algo que hay que cuidar, pero a la hora de poder alcanzar a muchos más ciudadanos, alcanzar a muchos más trabajadores, hay muy pocas organizaciones que lo hacen y en general lo que tenemos como país es una extensión enorme y muchísima dificultad para conectarse. Y por último, necesitamos como Estado trabajar en el cambio cultural de los ciudadanos. Todavía, por más que hoy está un poco más de moda el tema del consumo verde, el consumo sustentable y demás, no hay un criterio en la vida diaria de nosotros como ciudadanos y como familias de decir, bueno, ¿cuánto de lo que yo consumo en el día a día puedo asegurar que lo estoy comprando a un productor local, a alguien que hizo un proceso de cuidado del medio ambiente en su modelo de producción? Queda todo como en grandes enunciados de deseo de intención y no hay realmente una decisión y por lo tanto tampoco una búsqueda y una tensión que es la que puede hacer la ciudadanía, que es la que puede hacer el consumidor, para que la economía social responda a esas demandas que tiene. Nosotros consideramos que es eso, que es el consumidor en el fondo es el que tiene que poner la vara de para dónde tenemos que ir como economía social. Y eso es bastante débil hoy. Siguiente, creo que estamos. Prefiero hacerlo corto para abrir un poco el debate y las preguntas y la conversación. Gracias. Bueno, en este momento hemos escuchado las 3 ponencias. Como decías al final, el debate está instalado. Hemos escuchado las 2 primeras, donde fueron muy claras en el sentido de que no estaban asumiendo posturas proféticas ni bolas de cristal, no nos están proponiendo una línea definitiva y están instalando en esta mesa la discusión sobre el tema. Entonces vamos a abrir el espacio. Tuvimos un caso muy particular de la economía solidaria en Argentina.
Vamos entonces ahora a abrir a preguntas un buen tiempo para que podamos hacer el feedback de las... Aprovecho. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por las exposiciones, la verdad que estuvieron muy claras. Tengo varias preguntas, me gustaría orientar las mismas principalmente a Juan Martín y Alejandro por el título del evento que hoy nos convoca y el área de finanzas sostenibles. Hay una literatura, un trabajo que de hecho publicó el Banco Interamericano de Desarrollo que analiza cómo se relacionan y han ido mutando las transferencias monetarias condicionadas hacia ofrecer distintos servicios financieros, como sea créditos, seguros y demás, con los ejemplos de México y Brasil. Aquí en Argentina, cuando se lanzaba la billetera electrónica PIM, la misma semana un estudio del INDEC decía que el 70% de los adultos mayores a 65 años no utiliza Internet y el 40% no utiliza un teléfono celular. Y en el anuncio de la billetera PIM se mencionaba que se iba a utilizar para abonar pensiones, contribuciones. Entonces, mi pregunta concreta, y en base a estas alertas, es hacia los tres: ¿qué recomendaciones podrían brindar frente a las alertas y riesgos que ustedes ven de cara a la reunión del G20? Y principalmente, ¿cómo creen, si es que creen que existe un riesgo en esta automatización o robotización de las finanzas, en mantener ese sano equilibrio que es inclusión, integridad y estabilidad financiera? Bueno, esa es mi pregunta. Tenemos una segunda pregunta. Mi pregunta tiene que ver con, para cualquiera de los, sobre todo con lo que tiene que ver con trabajo digno. ¿Dónde están las regulaciones cuando hablamos de robotización de las profesiones? ¿Estamos preparados nosotros para regular éticamente todos estos nuevos procesos y estos cambios? ¿Hay monitoreo sobre esto? ¿Se ha empezado a hacer? ¿No se ha empezado a hacer? ¿Qué tipo de monitoreo tenemos? Porque también puede suceder que entremos en una fase ambiciosa de exploración y de alcance superior de todo lo que tiene que ver con robotización del empleo y al final terminemos desregulando absolutamente todas las profesiones y perdiendo de vista el carácter humano que han llevado a la formación de las diferentes profesiones, ¿no? Vamos a dar respuesta a estas dos preguntas primero y luego pasamos a otras. Sí, tomo el último punto, me parece un punto fundamental. Aquí solo voy a leer, digamos, un pedacito de la introducción de la revista. No hay inteligencia artificial con ética artificial. A eso escribe el director de nuestro instituto, digamos. No voy a leer el resto, digamos, los invito a que lo lean. Mi impresión, y por los artículos que están en la revista, que efectivamente son, digamos, de los principales especialistas en la región sobre esto, es que ese tema que usted está tocando no es parte de la discusión. O sea, efectivamente son como mundos que no se hablan, digamos. El tema de los robots le preocupa a los economistas laborales, le puede ocupar a los economistas del comercio, porque el comercio se disminuye, pero los efectos, digamos, a través del tema del ingreso universal y la posibilidad, digamos, de que todos vivamos una vida con mayor bienestar derivada de estas tecnologías, sí que, digamos, es un poco el discurso de la economía tradicional en el fondo. Digamos, un aumento de la productividad permitirá que todos seamos, que estemos mejor, pero las implicaciones éticas de todo esto no están consideradas. Me parece a mí que el discurso está muy centrado en la ética de la economía tradicional, que es una ética, digamos, que puede tener connotaciones inhumanas, efectivamente. Efectivamente, ahí está. La pregunta de la regulación y la ética. Se me ocurren dos ejemplos y lo que me queda claro es que lo que tenés por detrás de las acciones son dos modelos, son dos concepciones o convicciones distintas de cómo ver la economía. Los liberales, en el sentido de liberals, te van a decir, mira,
regulación es todo lo que no sea, digo, la regulación atenta contra la competencia. Se me ocurre un caso concreto, hace poco los bancos se juntaron con el vicepresidente del Central, con Galeach, y le dijeron, esto de las fintechs nos están matando, regúlenlas. Y la respuesta fue, abran fintechs ustedes. ¿No? Digo, vos podés pensar que en algunos casos la regulación es simplemente la defensa del statu quo de un perdedor de esa economía política. ¿No? Vos tenés ganadores y perdedores, los perdedores te piden regulación para preservar su statu quo, pero la innovación te genera eventualmente más competencia, más beneficio para la gente, con lo cual no me queda del todo claro que es necesario regular, si es que no es un interés de parte lo que está por detrás. Después está el caso de Uber, que puse acá. Digo, si vos lo que vas a hacer es un sistema que va a generar, vos tenés una legislación nacional que te dice todos los trabajadores del sector privado, digo, salvo algunos público, agrícola, no me acuerdo cuáles, los que están en la ley de contrato de trabajo, les rigen las mismas leyes. Entonces el Estado se pone relativamente paternalista y te dice, mira, yo te voy a asegurar riesgos de trabajo, hay una regulación pensada para todo esto, todos los trabajadores deben aportar. Entonces en la medida que vos aparezcas con una que atenta contra la igualdad de condiciones de los demás trabajadores, tiene sentido que vos regules y entonces le digas, señores, Uber con las tarjetas de crédito argentinas no se puede, y entonces empieces a dar la pelea, que es la manera que vos tenés. Y en ese caso, evidentemente, vos lo que estás haciendo es poniendo la regulación para atajar una práctica desleal. Lo cual, al final de cuentas, termina con tu concepción de, mira, si vos sos completamente liberal y no te importa nada, de regular todo, no te importa si hay prácticas desleales o lo que fuera. Ahora, eventualmente esa regulación tiene sentido y en algunos casos más y en otros menos. Respecto a tu pregunta del PIM, hay una cosa que yo no llegué a decir acá porque no me daba el tiempo, pero era el cambio tecnológico y la revolución digital pueden tener un efecto, este es por ahí muy chiquito de quienes hacemos protección social, es mejorar mucho la eficiencia de la implementación de los programas. Es cierto lo que vos decís, sí, PIM no tienen todos, pero si vos querés que los tengan todos, esta es una medida para fomentarla, entonces eventualmente no está mal. Ahora, lo que está claro es que la implementación de los programas de protección social, especialmente de la asistencia social, siempre ganan legitimidad, porque como no es contributivo, sino que todos pagamos para que algunos lo tengan, necesita tener alguna legitimidad de cómo se gasta. Entonces, ¿qué hace? Se focaliza en los pobres. La identificación de los pobres, en general, siempre es un desafío para todos los que hacen protección social. Están los que hacen los proximing test, que tratan de hacer una encuesta y aproximar y hacer un algoritmo, y entonces, si vos tenés determinadas características, tenés un puntaje y por ahí accedes. La verdad es que, en el caso concreto de la Argentina, la pobreza es un atributo del... Bueno, no es el caso concreto de Argentina. La pobreza en general es un atributo del hogar. Y todos los miembros que vienen dentro de ese hogar son pobres. Cuando vos usás registros administrativos para focalizar en pobres, típico caso de la tarifa social, vos no tenés las bases de datos construidas a nivel de hogar. Entonces, bienvenida a la revolución digital que te permita eventualmente implementar la política social de manera tal que vos focalices en los pobres y llegues a los pobres de verdad y no en aproximación de los pobres. Entonces, es muy indirecta la respuesta a tu pregunta, porque de financial literacy no sé nada, pero lo cierto sí es que la revolución digital eventualmente a la implementación de la política social le puede hacer muy bien, con lo cual todo ese gasto que vos ves ahí lo vas a hacer mucho más eficiente, y especialmente en épocas de vacas flacas es todavía mucho más relevante, porque si no vas a cortar a lo bobo y vas a dejar un montón de gente afuera sin saber si estás llegando o no llegando a los que deberías. Respecto, fortaleciendo un poco la idea de Juan, tres ejemplos. La tarjeta Argenta, que es la tarjeta del Banco Nación, que tiene las personas que tienen AUH y jubilación en la Argentina, en los últimos 6 meses dio 1,5 millones de microcréditos, un poco más, 1.600.000. En la CONAMI, nosotros, Comisión Nacional de Microcrédito, 150 técnicos trabajando,
64 centros descentralizados en todo el país. En todo el año dimos 14.000 microcréditos. El día que nos enteramos el resultado de Argenta, nos miramos y dijimos, tenemos que dejar de hacer microcrédito, porque lo hacemos caro, lo hacemos lento, lo hacemos con muchísimo costo para el Estado y la población es la misma, ¿no? Porque la gente que tiene Argenta es la misma población que recibe microcrédito. Por lo tanto, ahí es donde yo creo que las nuevas tecnologías, las fintech en algún sentido, van a lograr revolucionar realmente no solo el servicio que le damos a los titulares de derecho, sino al Estado mismo, que se va a tener que empezar a preguntar, a decir, ¿por qué hace 10 años laburamos así? ¿Por qué hace 10 años damos microcrédito de esta manera? En segundo lugar, con respecto al PIN, nosotros en Argentina Trabaja y Ellas Hacen, son 240.000 personas en todo el país, que el día 5 de mes pasan alrededor de 2 a 4 horas en la cola del cajero para poder retirar absolutamente todo el subsidio, que en este momento es de 4.400 pesos. Con el PIN no irían más al cajero, ¿sí? No retirarían todo el efectivo, con todo lo de seguridad que tiene, pero también con todo lo de planificación. Y lo que consideramos nosotros es que en ese sentido es donde un 90% de los titulares de los programas sociales tiene teléfono celular. No así acceso a internet, no así conectividad y otras cuestiones, pero sí tiene celular. Entonces, por eso creemos que el PIN sí puede ser bastante revolucionario, por todo lo que explicó muy bien Juan Manuel, de transparencia, de desintermediación. Tenemos cantidad de denuncias de personas que dicen que les piden 500 pesos o que les piden X monto de dinero para poder no descontarles el presente, con el cual nosotros cruzamos para poder pagar y demás. Y el tercer ejemplo me lo olvidé, pero tenía que ver con esto. Si me vuelve ahora se los cuento. Necesitas un chip que no se te olvide. Tenemos 3 preguntas. Tenemos acá, ¿sí? Estamos hablando de tecnología, pero ¿sabe qué? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia. Estuvimos hablando de la pobreza, ¿no? Hay un número de la CEPAL bastante inquietante. El 70% de las mujeres en el mundo son pobres. Y me inquieta un poco no haber hablado de brecha de género, cuando el título es Trabajo digno y desarrollo inclusivo. Entonces me parece que si hablamos de sistemas de protección social, uno de los grupos meta históricamente son las mujeres. Incluso hablamos de microcrédito, ¿no? El microcrédito, o lo que es la filosofía del microcrédito, sale justamente a partir de empoderar a las mujeres que han estado relegadas históricamente de los mercados laborales. Entonces la pregunta para los participantes, dado que es un eje que no se desarrolló, es en qué lugar quedan las estrategias de reducción de la brecha de género en lo que es este modelo de robotización. Digo, no sé si hay algún índice ahí para compartir. Y sobre todo lo que tiene que ver con la migración a un posible modelo no contributivo, entendiendo que una de las beneficiarias de los modelos contributivos, es decir, del sistema de protección social, son efectivamente las mujeres, ¿no? Digo, la pobreza tiene cara de mujer. Y si queremos ir al Ministerio de Desarrollo, que, bueno, por mi participación en las organizaciones sociales, conozco muy bien el trabajo que están haciendo y, de hecho, llevamos microcréditos del CONAMI a varios barrios. Es, bueno, esto lo que es el mesocrédito que habías explicado. Igual después te voy a pedir seguramente una reunión por privado porque me pareció muy interesante, pero ¿cuál sería la perspectiva de género también? Digo, la idea es orientarlo, desarrollarlo con respecto a los 3 interlocutores para ver si podemos avanzar un poco más. Gracias. Ok. Tenemos otra persona que tiene una pregunta acá y una acá. Vamos a hacer las 3 y entramos a respuestas. Muchas gracias también por las ponencias. Soy Humberto Ortiz, vengo de Perú, colaboro con Caritas de América Latina y el Caribe y también con el CELAM. Una pregunta para Juan Martín Moreno. ¿Cómo está quedando en el Banco Mundial la discusión sobre las políticas universales?
respecto al tema que nos convoca, porque de alguna manera la discusión con respecto a políticas compensatorias, universales y estas de protección social, pues requerirían una reflexión un poquito más amplia. Quisiera preguntarle cómo va la reflexión en torno a eso de las políticas universales. Y a Nicolás Meyer, quisiera preguntarle cuál es la relación que existe entre el Ministerio de Trabajo y el movimiento de economía popular o economía solidaria aquí en Argentina. Tengo entendido que por el lado de la economía popular existe una red de trabajadores del sector de la economía popular. Incluso estoy involucrado con los diálogos, ¿no? con el Papa Francisco y los movimientos sociales. Recientemente en Perú hubo un encuentro hace un par de meses también en esa misma línea. Y qué tanto las propuestas que vienen de estos sectores son tenidas en cuenta, o digamos hay un rol promotor de parte del Ministerio de Trabajo. Me parece, por ejemplo, muy interesante e importante la experiencia en el Brasil de la Secretaría de Estado de Economía Solidaria con Paul Singer, y ha habido todo un esfuerzo en varios años de esa continuidad. ¿Cómo valora usted en cuanto a la vinculación con el movimiento de economía popular y solidaria? Ok, Cristina, ¿tienes? Ok, entonces podemos abordar las dos preguntas. Para la compañera, con respecto al tema género, es una prioridad para nosotros en los programas de transferencia condicionada. El 80% son mujeres. Uno de los dos programas es exclusivo para mujeres, ¿no? Que es el Ellas Hacen. Que uno de los criterios de entrada, además de la vulnerabilidad, es haber sido mujeres que vienen que son víctimas de violencia de género o madres de hijos con discapacidad. Mucho habría para hablar, pero me gustaría contarles algo que este año lo vimos muy claro y es donde más vamos a poner foco el año que viene, que es en la lógica de lo que generaron los programas en cuanto en el territorio, es un tejido social de encuentro, de cooperación y de sostén, ¿no? Y de contención. Ahí hay un capital instalado impresionante que por suerte está muy arraigado y es el que queremos seguir fortaleciendo. Y una estrategia que vamos a usar son redes de promotoras. Vamos a crear diferentes tipos de promotoras. Las primeras que existieron fueron las promotoras de educación, que fue como la puerta de entrada a pensar cómo mujeres tutorean a otras mujeres. Entonces, en los territorios donde tenemos estas promotoras, una mujer acompaña a un grupo de más o menos 60, sabiendo cuáles terminaron la educación, hasta cuándo dejaron, dónde están haciendo su terminalidad, y acompañan ese proceso de terminalidad educativa. Y esto está dando resultados no solo desde lo afectivo, desde la contención y las redes sociales, sino desde la efectividad en la terminalidad educativa. En este momento hay 60.000 mujeres que están terminando su primaria o secundaria. Y lo que vamos a ampliar es a promotoras de salud también, a promotoras de justicia, que es un programa bastante interesante que vamos a tomar de la organización ASIG, que estamos en vías de nacionalizarlo, que es mujeres que en sus barrios y sus comunidades son referentes de todos los instrumentos y herramientas de justicia a las cuales las personas pueden acceder en búsqueda de sostener sus derechos, digamos. Entonces, de educación, de salud, de justicia y de ambiente, que es el que todavía no encontramos tanto, y está bueno traerlo, porque es claro conceptualmente, pero no encontramos tanto la implementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento hubo una apuesta muy grande al tema de trabajo en cuestiones ambientales, principalmente en Acumar y la cuenca Matanza-Riachuelo, que en concreto había cuadrillas que limpiaban los zanjones, algunos arroyos, algunas zanjas y canaletas, pero con condiciones deplorables y se generó todo un círculo vicioso de descuido de la persona. Entonces nosotros frenamos eso y lo estamos tratando de ordenar, y el debate más grande que tenemos es, todos estamos de acuerdo en por dónde iría lo ambiental en cuanto al hábitat comunitario, y nos cuesta ver la forma de implementarlo de manera autogestiva, que es lo que más queremos fortalecer, o sea, que las mujeres tengan las herramientas propias para autogestionarlo. Y la otra pregunta, que era del Ministerio de Trabajo, aprovecho y respondo las dos, o quieren que enfoquemos a lo de género primero. Respondo las dos. Con Ministerio de Trabajo
estamos muy coordinados, trabajamos mucho juntos. Hay una historia muy fuerte en Ministerio de Trabajo con una dirección de trabajo autogestionado y dos programas en concreto que fortalecen el trabajo autogestionado. Y entonces lo que más estamos buscando es que, o sea, cómo podemos lograr que trabajo cada vez tenga su especificidad más en las condiciones laborales de trabajo seguro y trabajo digno, y que desarrollo social un poco sea el que en el territorio acompañe a las unidades productivas para poder fortalecer los procesos productivos. El gran actor que necesitamos que se sume, que es una apuesta y un laburito de hormiga que estamos haciendo, es el Ministerio de la Producción, que necesitamos que sea la tercer pata para que las unidades productivas no solo tengan un eco en el Ministerio de Trabajo en cuanto a sus derechos, sino que sean competitivas en cuanto a lo productivo. Hay un movimiento muy organizado de trabajadores de la economía popular, bastante grande y con bastantes organizaciones en territorio, que se las incluyó mucho desde el año pasado hasta el día de hoy en diferentes niveles. Por un lado, muchas son entes ejecutores de programas de transferencia condicionada. Aproximadamente hoy son 40 entes ejecutores gestionados 100% por organizaciones sociales, con casos buenos, con casos más o menos y con casos malos, en cuanto a la gestión, digamos. Pero sí consideramos que es un actor que en territorio es el que históricamente estuvo y está junto a los más desfavorecidos y que por lo tanto es necesario poder darle la institucionalización de un Estado que pone los mecanismos y las herramientas para que eso pase. Bueno, y la experiencia de Brasil, que está bueno que vos la mencionaste, yo creo que ahí lo central de Brasil es la construcción de muchos años de trabajo sostenido con el sector. Nosotros desde la nueva gestión hemos tratado de darle continuidad a muchas de las políticas que venían, que considerábamos que eran positivas, pero lo que estamos tratando con bastante esfuerzo es despolitizar el vínculo cuando se trata de sistemas de protección social o sistemas de acompañamiento para el trabajo. Esto quiere decir que lograr la menos discrecionalidad posible, asumiendo que en la política es imposible la totalidad, pero sí la menos discrecionalidad para vincularlos con todos los actores del territorio. Entonces, por ejemplo, el programa de incubación y de fortalecimiento de unidades productivas lo van a realizar el año que viene en concreto 14 universidades más 20 organizaciones sociales, que van a ser las que van a llegar a 1.500 unidades productivas para fortalecer su proceso, mediante un convenio y mediante una transferencia de recursos para que puedan sostener ese trabajo. Cualquier cosa que haya que ampliar lo podemos ir charlando. Estamos medio complicados, ¿no? Cortito. ¿Estamos bien? Bueno. La pregunta de ¿la mujer tiene cara de pobreza? Los sistemas contributivos... La pobreza tiene cara de mujer. Están atentos, bien. El punto es el siguiente. Los sistemas bismarckianos originalmente estaban pensados para un mundo donde el hombre era el breadwinner y la mujer era la que daba el cuidado, y entonces, como la mujer estadísticamente estaba probado que sobrevivía al hombre, las jubilaciones en general tenían un derecho habiente que era la mujer, que era la pensionada. Bueno, el mundo cambió, la mujer trabaja, la participación de la mujer, con lo cual una de las cosas a pensar es ¿para qué seguir manteniendo ese tipo de instituciones que claramente no se condicen con no se adaptan al contexto vigente? Esa es una. La segunda es la expansión de la protección social para la asistencia social sobre las áreas no contributivas en general tiene una inclusión mucho más fuerte de la mujer. En el caso concreto de la Argentina, el 98% de las titulares de la UH son mujeres. La expansión de la moratoria, la famosa jubilación del ama de casa, básicamente incluyó a las mujeres, ¿sí? Entonces, yo no pensaría tanto en cuál es el efecto de género del cambio tecnológico del mercado de trabajo, sí pensaría en las instituciones. Y entonces acá me pego a la segunda pregunta, que era la de la universalización. La verdad, si alguien nos dijo desde Washington qué decir respecto de las políticas universales, yo me lo perdí, no lo sé. Creo que nadie dijo nada por dos cosas. Por un lado, el BID nos descolocó en América Latina cuando sacó un informe que decía
vamos por acá, este es el sentido. Ahora, cuando vos pensás en el mundo es mucho más heterogéneo que América Latina todavía, ¿no? Digo, tenés a África y a Europa del Este, entonces son dos mundos. Y por suerte, el banco de hace un tiempo dejó de tener recomendaciones de one size fit all. Entonces, el problema con esto es decirte, no, es que el mundo tiene que moverse a un modelo beveridgiano y tener una renta básica universal. Sí, pero decíselo a los países que lo pueden financiar. Después hay que poder financiarlo, porque si no, lo que te vas a tener es, cubro a todos y le doy 0,50 y no me sirve de nada porque el efecto es nulo. Simplemente cumplí con imitar la política que hizo mi vecino, pero como a mí las cuentas no me dan, o la economía política de mi país no me permite, entonces le pago poquito y nada. Y la verdad que... entonces uno de los puntos era, ¿por qué los países adoptan sistemas contributivos cuando en realidad no les condicen? Bueno, me parece que la opción no es renta universal para todos los países, que cada país diseñe el proyecto, el programa que mejor se adapte a sus condiciones. Esta cosa de traspolar e implantar instituciones probablemente no sirva. Y eso es lo que pasó cuando, dentro del debate de América Latina, cuando Uruguay lanzó las asignaciones no contributivas y después Argentina copió la UH, sí, esos son programas que ustedes pueden hacer ahí en el Cono Sur que les dan las finanzas. En el resto de América Latina decían, esto es impracticable, donde normalmente vos tenías un presupuesto, un monto fijo por persona y eso te daba la cobertura. Y entonces tanto en Uruguay como en Argentina invirtieron la lógica, es todas estas personas que califican van adentro, a este monto, el presupuesto sale por resultado, no la cobertura. Ahora, sí, lo hicieron Argentina y Uruguay, y no más, ¿sí? Y después se acabó la commodity supercycle, entonces no creo que haya receta única, por suerte. Tenemos una pregunta más, Cristina. No, pensé que Alejandro iba a decir algo. No, yo más que pregunta, quería de algún modo también como linkear un poco también con los objetivos de estos diálogos, ¿no? Primero, bueno, agradecerle a los tres y también, digamos, por toda esta humildad de dejar estos finales abiertos sin hacer futurología y también sabiendo que tenemos toda una responsabilidad compartida, ¿no? Más allá después de las relaciones de poder que existen también en este tipo de decisiones. Pero un poco lo que fue poner estos tres temas juntos, todos estamos asistiendo a cantidad de presentaciones en relación a la automatización del trabajo, a que llegan los robots. Pero precisamente nosotros nos damos cuenta que en América Latina y desde una perspectiva ética no podemos desvincular el futuro del trabajo con la manutención o el perfeccionamiento de los sistemas de protección social y considerar a la economía social, ¿no? Como bien decía Nicolás, de esta economía de pobres para pobres, que hace muchos años los que venimos trabajando sabemos que no es así, que es un verdadero sistema o subsistema alternativo de un modo de construir economía, desde otro modelo participativo y desde abajo hacia arriba, pero que si no los abordamos y los discutimos juntos, sí, vamos a hacer un mix del impuesto de Bill Gates, un mix de uberización, un mix precisamente de renta básica. ¿Pero por qué vamos a tener que pensar diseños integrales y que sirvan en cada uno de estos aspectos? Por lo que dijeron todos los expositores del panel anterior. Si nosotros estas cuestiones las metemos en las modelizaciones o en la curva de utilidad o los modelos paretianos, no da nada. O sea, es como decía Javier González Fraga, el valor actual, ¿no? O la tasa de descuento de invertir en ambiente nos da cero si lo hacemos desde la racionalidad instrumental. Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos, nietos tengan bosques, tengan vida digna y tengan vida abundante, ¿no? Y esa es la parte donde nosotros, precisamente desde esta reflexión, tenemos que trabajar en forma conjunta para empezar a proponer, a dotar, a perfeccionar los instrumentos, ¿no? Que garanticen
esa vida y esa vida abundante, ¿no? Entonces me parece que la verdad también les agradezco porque surgirían montones de cosas, ¿no?, para seguir preguntándoles, pero creo que ahí viene también nuestra parte de tomar justamente estos insumos y no solo poner en discusión las herramientas, sino nosotros también proponer ese tipo de herramientas que son los que van a introducir la ética aplicada, que en los modelos de racionalidad instrumental no entra, porque seguro que los números no dan, ¿no?, porque no está contemplado, ¿no? Entonces, digamos, me parecía importante hacer esta conexión y, bueno, realmente agradecerles. Gracias, Cristina. Humberto, ¿tienes una participación? Muy corto, yo creo que Cristina lo ha dicho todo. Lo que me parece a mí es esta forma de ver, digamos, lo que ustedes tres presentaron, que me parece que hay como un grado de articulación, pero lo quería anclar en la presentación de Nicolás. Primero porque dio mayoría de edad a lo que es la economía social, porque durante muchos años nosotros pensábamos desde el sector social e incluso desde el sector de las organizaciones basadas en fe, que la economía, digamos, social tenía que ver más como una economía de segunda categoría, por decirlo de alguna forma. Creo que en ese sentido lo que vos mostraste de alguna forma refuerza la idea de que la mayoría de edad está, sobre todo pensando en el puente entre el microcrédito y el mesocrédito. Creo que ahí hay todo un desafío de escala. La cuestión del mesocrédito, y esta era una cuestión que podemos ver después en la pausa, pero me parece que el otro indicador que marca la economía social como mayor de edad es la cuestión si el mesocrédito está como promoviendo también la comercialización o el crecimiento de las comercializadoras en términos de aquellos que producen. Y me parece que ahí es parte del desafío que vos planteaste. Y lo que hoy vimos a la mañana es cómo también los consumidores son responsables y entran a jugar en esta cuestión de tener un desarrollo sostenible. Y creo que ahí, si se lograra financiar el desarrollo tecnológico en términos de co-innovación, la economía social, creo que ahí hay un desafío puente entre lo que es las finanzas sostenibles y lo que evidentemente es esta mayoría de edad de la economía social. Gracias. Vamos entonces, quiero brindarles un aplauso a los tres ponentes.